Hola, buenos días. Estaba aquí tomándome el café y digo, voy a hablar del debate, el debate fundamental, ¿no? Que está detrás de todas las ideologías o de las dos ideologías principales, ¿no? En la actualidad, que serían, pues a grandes rasgos, el socialismo y el liberalismo, aunque ambas ideologías pues puedan matizarse y cuenten con muchas facciones diferentes, incluso enfrentadas entre sí. Pero detrás de cada una de estas ideologías pues se esconde los extremos, ¿no? Del individualismo y el socialismo o el colectivismo. ¿Y en qué consistirían estos extremos, ¿no? Así, resumiendo de forma rápida, pues el individualismo nos vendría a decir que lo que está detrás de todo comportamiento humano, o la base de todo comportamiento humano, es el individuo y su capacidad pues para decidir libremente qué hace con su vida, ¿no? Sus gustos y sus decisiones, sus deseos, sus intenciones, pues serían fruto de una deliberación propia del individuo en cuestión que está dotado de una personalidad pues pura, de unos intereses puros que casi nacen con él, que son únicos y, y en fin, y que la sociedad pues no sería más que todo lo que ocurre en la sociedad no sería más que la suma del agregado de los individuos, ¿no? De forma que incluso se podría hablar de la sociedad o del colectivo pues como una abstracción, ¿no? Una abstracción que realmente no tiene cuerpo, no tiene sustancia y y que todo lo que se le quiera dar o sea, todas las propiedades que se le quiera dar a esa sociedad, pues sería como una hipóstasis, ¿no? De lo individual. No sería más que trasladar problemas y, como ya digo, conductas puramente individuales a un grupo más general y que en este traslado pues se perderían todos estos matices y todas estas reglas y por eso pues intentar organizar una sociedad pensando colectivamente y no individualmente pues nos lleva a fracasos, ¿no? O a fallos. Y por el contrario, el colectivismo o el socialismo en la base pues vendría a decir todo lo contrario, ¿no? Que el individuo no es más que pues un receptor biológico, por así decirlo, de todos los comportamientos y todos los aprendizajes que ya no solamente la sociedad o el colectivo en el que nace está, sino que es heredero de los conocimientos transmitidos pues, por colectivos anteriores, ya sea por los antepasados del propio colectivo o de otros colectivos con los que se ha tenido contacto, ¿no? Y, y que primar. Y entonces para el socialismo o el colectivismo, pues lo que hay que primar es la conservación de... Lo que tiene que estar por encima de todo son los intereses de ese colectivo y aunque haya que pasar por encima de, de los individuos, ¿no? De individuos que no se ajusten o que haya que modificar sus comportamientos o penarlos, ¿no? Y estos son los dos grandes extremos, ¿no? Y, y dónde me colocaría yo o cómo es como veo yo esta relación, ¿no? Pues como todos los opuestos, yo pienso que, o sea, como todos los conceptos que se oponen a nuestra percepción, yo pienso que esa posición es más debida a nuestra propia capacidad cognitiva que a la realidad en sí. Así es como yo veo las cosas. Y que cuando detectamos o cuando percibimos dos conceptos o dos realidades o dos entidades como opuestas, lo hacemos precisamente porque hay algún tipo de conexión entre ellas, algún tipo de conexión entre ellas para que precisamente se puedan establecer como contrarios, ya que no establecemos como contrario, por ejemplo, la luz y una piedra, o la luz y la fluidez, sino que establecemos por la luz y la sombra, o la luz y la oscuridad, ¿no? Y,
y para que dos cosas sean contrarias, debe de haber una especie de línea ontológica que los una, ¿vale? Y en esa línea ontológica es donde creo que se da la realidad, no en los puntos extremos, ¿vale? Sé que esto es un poco extraño, pero voy a pasar a concretar con el tema del socialismo y del colectivismo, o sea, socialismo y individualismo. Disculpad las interrupciones, pero es que si no se me enfría el café y pierde la gracia. Como yo lo veo, es que a la hora de organizar una sociedad o de pensar en la sociedad o en la política, ¿no? En general, porque de eso estamos hablando al fin y al cabo, es igual de erróneo o es igual de dañino cualquiera de los dos extremos. ¿Por qué? Porque realmente se dan ambos fenómenos, a la vez. Quiero decir que, por supuesto, el individuo, o sea, por supuesto una sociedad se tiene que formar de individuos y todos estos individuos pues tienen que tener un comportamiento y hay variación y hay variabilidad en ellos. No son todos los individuos iguales, no nacen todos iguales con ese mismo equipo biológico y aunque estén dentro de la misma sociedad, pues cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Y por el contrario, con esto quiero decir que, lógicamente, ante cada problema, el individuo tiene una conciencia, o sea, cada individuo tiene una conciencia propia, va a sufrir los acontecimios él mismo, los va a padecer, va a tener unos intereses propios y va a tener pues un cierto instinto de supervivencia y de mejora de las condiciones de vida de sí mismo y va a luchar por ellas, ¿vale? Y eso no va a desaparecer nunca, no va a desaparecer ese instinto propio de conservación, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, es cierto que el individuo ni siquiera se reconocería como individuo si no estuviese inserto en una sociedad. Ni siquiera tendría lenguaje si no existiese en una sociedad. No se daría algo como el lenguaje si no hubiese la necesidad de comunicar con otros. Y lo curioso es que el lenguaje, cuando se va desarrollando, se va perfeccionando, permite articular, voy a estornudar. Es lo que me pasa por las mañanas. Dios, si no dejo el café, lo derramo todo. En fin, ¿por dónde iba? Sí, el colectivo va a darle al individuo, ya solo por el nacer dentro de esa sociedad, le va a dar todo el significado al lenguaje que va a utilizar. Pues es tremenda, ¿no? Las diferencias culturales que hay entre los mismos hechos, por ejemplo, ante la muerte, ante el dolor, ante los antepasados, ante los hijos, y todo esto quizás se esté disolviendo en la actualidad por el proceso de globalización, ¿no? Pero antiguamente pues las diferencias entre unas regiones y otras eran todavía mucho más acusadas. Y esto nos viene a demostrar que el individuo tiene una dependencia directa con la sociedad y que sí que existe la sociedad y que sí que existen fenómenos que son puramente sociales y que afectan a la sociedad en su conjunto y que no tienen un traslado al individuo, pero a su vez hay, por ejemplo, no se puede hablar de una sociedad en depresión, ¿de acuerdo? O sea, la depresión es una condición individual, ¿vale? Se puede hacer esta metáfora, pero realmente no estamos diciendo mucho. Al igual que no se puede decir que una sociedad, o sea, no se puede decir que una persona está en recesión, ¿vale? Por ejemplo, o en un proceso de inflación. Esos son procesos sociales y así, pues tantas otras cosas, ¿no? Incluso términos que sí que se pueden aplicar a ambas realidades, pues tienen un significado totalmente distinto. Por ejemplo, no es lo mismo una sociedad en decadencia que una persona en decadencia, ¿de acuerdo? Tiene un campo semántico completamente diferente. Entonces, ¿cómo debería ser la política, ¿no? O sea, pues, en primer lugar, la política debería huir de los extremos. O sea, deberíamos huir de buscar unas medidas políticas que solamente protejan y pongan por delante al individuo y le den una libertad total al individuo de forma que no tiene que responder
por la responsabilidad de sus actos cuando causen un daño a la sociedad en general, ¿no? Eso sería un error individualista, pero también sería un error caer en el colectivismo y que ese colectivo, que los intereses del colectivo arrasen al individuo, ¿de acuerdo? O sea, sean capaces incluso de eliminarlo o de no atender, ¿no?, a las particularidades de un individuo y reflexionar sobre ellas, ¿no? Y estos dos extremos, pues no sé por qué parecen que son los que se buscan, ¿no? Y es verdad que la línea intermedia es muy difícil de articular, es muy complicada de articular, porque ese equilibrio entre hasta dónde deben primarse o defenderse los intereses individuales y hasta dónde deben primarse y defenderse los intereses colectivos, va a tener muchos criterios para fijarse, ¿de acuerdo? Y entonces, antes de pasar a ello, pues deberíamos fijar cuáles son los criterios, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de limitación de estos ambos campos, ¿no?, de acción, ¿no? Y, y bueno, lo triste es que no se ve el debate sobre esos criterios, ¿no? O sea, no se ve el debate, por ejemplo, oye, la sociedad debe, o sea, la política debe llegar hasta, por ejemplo, cómo son los tipos de pareja o las relaciones sexuales entre las personas, los consumos individuales incluso de sustancias nocivas. Claro, todos estos temas, como vemos, o sea, no afectan solamente a un individuo o a la sociedad, sino que hay esa interrelación. ¿Y qué es más inteligente, no? ¿Es más inteligente sacrificar a un individuo actual en pos de una mejora de la sociedad a futuro? O sin embargo, una sociedad que sacrifica a un individuo no tiene salvación, ¿no? Porque está acabando su propia tumba, ¿no? Está acabando su final más, o sea, está preparándose para un final horroroso o distópico. ¿Cómo hacer esto, no? Pues mi propuesta, o mi idea, ideal y utópica, por supuesto, porque esto sí que es algo que lo veo muy complicado que se realizase, pero sería así como en los otros campos del conocimiento nosotros experimentamos y sacamos conclusiones, y experimentamos gracias a tener, pues, digamos, si realizamos un estudio, pues vamos a tener un grupo control y un grupo sobre el que se aplica el método que queremos, ¿no? Pues una sociedad debería articularse de esa forma, quizá, ¿no? Debería, pues si tenemos un país, pues seleccionar zonas similares, con similares condiciones, y probar diferentes cosas en ambos territorios durante un periodo, estableciendo unos sistemas de evaluación e incluso unos sistemas de aborto, ¿no? De parada de emergencia, ¿no? De lo que se esté probando si los efectos se ven rápidamente negativos. Y después de esta experimentación, pues tomar las decisiones adecuadas, ¿vale? Por supuesto, esto es muy difícil y es imposible en el sistema actual, ¿no? Porque hay elecciones continuas y los políticos están precisamente a ganar las elecciones y a mantenerse en el poder, pues por intereses que realmente no tienen nada que ver con el bienestar social, o sea, con el bienestar general, sino pues con el bienestar de ciertos grupos de poder que son los que engrasan, ¿no? Tanto a los políticos como al gasto de estos, al gasto público, en fin, que no van por ahí los tiros. Y entonces se acaba recurriendo, pues, para vencer estas batallas electorales, precisamente a los extremismos, porque los extremismos nos llaman mucho más la atención y es mucho más fácil situarse en uno de esos lados de esa oposición ontológica entre dos extremos, entre dos contrarios, y reconocerse como uno de ellos y ver todo lo que no esté en ese extremo como algo contrario, porque eso acentúa el sentimiento tribalista, ¿no? Es curioso, ¿no? Como incluso los individualistas necesitan esa etiqueta de individualistas y reconocerse como individualistas y defienden sus intereses como individualistas. Luego están siendo una sociedad también, o sea, están luchando por un colectivo
aunque digan que es un colectivo de individuos, pero se mueven en colectivo, ¿no? O sea, bueno, esto es un poco una paradoja que tiene, ¿no? Pero también las encontraríamos en el lado de los socialistas, ¿eh? Es mucho más cómodo estar en un extremo. Y de hecho es que esa línea entre medias y esos criterios o esas delimitaciones, pues tendríamos que estar también dispuestos a que no fuesen eternas, sino que se fuesen moviendo conforme pasa el tiempo y evoluciona la sociedad y evolucionan los medios que tiene la sociedad para autorreproducirse, ¿no? Los medios económicos, los medios técnicos, científicos, de recursos, etcétera. Así que entre socialismo y colectivismo, pues no hay que escoger, según como yo lo veo, un extremo, sino estudiar precisamente esa línea que los conecta y moverse en ese terrible equilibrio inestable, ¿no? Y generar, ¿no? Ese conocimiento de caos, ¿no? En el que realmente estamos insertos, donde las reglas de ayer no tienen por qué ser las reglas del mañana y las reglas no tienen que ser acertadas a priori, sino que deben de probarse y deben de modificarse conforme la experimentación de la realidad nos vaya diciendo.